¿Cómo les va? Bienvenidos a este micro a través de la pantalla de Canal 10, como es habitual para contarles sobre coronavirus. Vamos a contarles también lo que está pasando en el mundo en cuanto a los registros. Vamos con esto que está marcando la marcha de la pandemia en el planeta. Más de 13.280.000 personas confirmadas positivas, recuperadas 7.374.484. El número de fallecidos se acerca a 580.000. Esto está marcando que justamente más allá de que han dejado atrás la etapa crítica del coronavirus, los países europeos siguen sumando muertos y contagios, pero ya en manera decreciente, cuando indudablemente eran el epicentro y llamaban la atención por la cantidad y la multiplicidad de casos que se presentaban allí. ¿Qué es lo que está pasando en Miami, en Estados Unidos? Fue la tal vez advertencia del alcalde Francis Suárez, quien se refirió a la gente para que tome responsabilidad, que es la misma que se pide en todo el mundo. Y es, mientras sigan habiendo fiestas privadas, mientras siga haciéndose este tipo de reuniones, el contagio va a ser mayor. Cerca de 300.000 personas han sido infectadas allí en Miami, donde se ha trasladado prácticamente por allí, y en las ciudades más importantes del este de los Estados Unidos es donde se están dando la mayor cantidad de casos. Esto está directamente vinculado también con una política que han tomado los alcaldes y que no han sido tal vez de las elegidas por el presidente Donald Trump ya en campaña política, y que dio la espalda al coronavirus, no obstante haberse contagiado justamente parte de su gabinete. Volvemos a Brasil, muy cerca nuestro, más del 1,5 millones de contagios, pero lo lamentable es que Brasil es el segundo país del mundo y se acerca a Estados Unidos en cantidad de muertos. Está prácticamente en los 75.000 decesos, con el presidente Jair Bolsonaro también con positivo en coronavirus, como lo avisamos la semana pasada. Le dio la espalda, dejó la apertura de actividades, y la cantidad, sobre todo en algunas ciudades brasileñas, de infectados complica su sistema de salud. Recuerden que el problema es saturar la infraestructura, donde no se cuenta, ningún país del mundo lo tiene, ni ciudad tampoco. Nueva York fue rebasada con respecto a la cantidad de casos. Hablamos de camas en terapia intensiva y también los respiradores. Por eso nosotros debemos ser conscientes en esta conducta, también de mantenerlos en el marco de una cuarentena que todavía transitamos, sobre todo con el pico en nuestro país en estas semanas, de ser conscientes de quedarnos en casa si no es necesario salir. Vamos con la placa de Argentina, vamos a contarles lo que pasa en nuestro país para un poco graficar los números. 106.910 confirmados, 47.298 recuperados, fallecidos 1.987. Argentina se acerca casi a los 2.000 decesos, teniendo en cuenta las medidas preventivas, y que van a prácticamente continuar hasta los próximos días, sobre todo en AMBA y lo que es Capital Federal y los 24 distritos que rodean provincia de Buenos Aires, que es donde se ha focalizado con más del 90% de los casos. En este sentido, debemos hablar justamente de lo que se está haciendo también en las provincias, donde ya han comenzado con mucho celo los controles en frontera para tratar de evitar la circulación de lugares donde hay muchos contagios a aquellos que todavía no lo tienen. Y en este sentido, hablamos de fronteras. En este sentido vamos a contarles también lo que está ocurriendo, porque hay un cierre, recuerden ustedes, esto lo trató la legislatura. ¿Quiénes podrán ingresar a Tucumán? Personas que estén afectadas al traslado de mercaderías, productos e insumos por operaciones de comercio a través del transporte de carga, no podrán permanecer en la provincia un tiempo mayor a 48 horas. Personas afectadas a vuelos y traslados sanitarios que cumplan con las, por supuesto, mismas condiciones con los protocolos sanitarios del COE. Productores que deban desplazarse a provincias limítrofes en relación a su actividad y acrediten fehacientemente su condición de tales, debiendo regresar en un plazo no mayor a 48 horas. Todas las personas deben tener un test negativo de COVID-19. Esto en cuanto a las advertencias de lo que ha dispuesto Tucumán en cuanto a lo que la legislatura aprobó para resguardarse, y que por supuesto también tiene que ver con la etapa más crítica de la pandemia. Ahora vamos a hablar del comienzo de clases.
Vamos primero con los números. 91 confirmados en Tucumán en las últimas 24 horas, no se han sumado casos. 30 activos, recuperados 56, este número es importantísimo, muchos de ellos ya han hecho su donación de plasma. 5 fallecidos. Y ahora sí pasamos entonces a lo que es la preparación de lo que viene en materia de educación. 2.300 millones de pesos es justamente el aporte de la Nación. Ayer en videoconferencia el gobernador Juan Mansur se comunicaba con miembros del gabinete de Alberto Fernández para establecer cómo va a ser la salida, si bien todavía no hay una fecha. Con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, hablamos de la evolución de la pandemia, de qué manera esto está afectando a las distintas regiones y obviamente cuál es su impacto en Tucumán. Y empezar a pensar, empezar a trabajar en distintos protocolos en forma conjunta, el gobierno nacional con nosotros, para que en una fecha a determinar veamos de qué manera se pueden dar inicio al ciclo lectivo. En este caso, 10 gobernadores y gobernadoras de provincias de distintas regiones de la Argentina, con sus ministros y ministras de Educación, conversando sobre la etapa de preparación, cómo vemos los aspectos, las características de cada una de las provincias, no hay 2 provincias que sean iguales, en el sentido de ir preparando tanto los establecimientos como a las personas, en todo lo que tiene que ver con el apoyo en la formación. Pero el regreso obviamente lo va a marcar la curva epidemiológica, ver qué cantidad de casos tenemos, dónde hay o no circulación viral y qué es lo que se puede o no hacer en cuanto al regreso a la escuela. En este sentido, ustedes saben que en el marco de la prevención, el gobernador había trabajado mucho con el equipo del CIPROSA y con el Ministerio de Salud en la conformación del recurso humano para los que se han llamado centros de aislamiento. Algunos son formaciones modulares al lado de algunos hospitales y en este caso del Policlínico en Lomas de Tafí, donde serán derivados aquellas personas asintomáticas o con síntomas leves. Dando el puntapié inicial, ya está operativo. Esta estructura modular que tiene una capacidad de 60 pacientes y con esto Tafí Viejo suma 60 camas, que obviamente es un soporte muy importante porque si no todos los pacientes de acá de Tafí Viejo y de los alrededores de las comunas tenían que ir inexorablemente a los hospitales centrales, llámese el Padilla, el Centro de Salud. Hoy ya se pueden atender y resolver su problemática aquí en Tafí Viejo. Estas son las cosas que hemos tenido tiempo de poder hacerlas para poder tener la tranquilidad y la certeza que ante una situación de gran demanda en nuestro sistema de salud de pacientes COVID positivos, podamos darle respuesta de la mejor manera y con la mejor atención. Esta obra que se ha hecho acá, complementando el trabajo de la Policlínica, lo que hace es precisamente montar un hospital de campaña tan necesario para prevenir la pandemia como para repararla también. Ojalá no lo tengamos que usar nunca. Esto da tranquilidad a los tafiseños de que además del Policlínico tienen este hospital en caso de ser necesario, da tranquilidad a la gente. Contamos con los recursos también complementarios, ecografía portátil, y tenemos electrocardiógrafo y un cardiodefibrilador. Y como soporte está la Policlínica con los otros métodos complementarios como rayos y laboratorio. Este es el esfuerzo de todo el gobierno de la provincia, de todo un equipo de trabajo que ha logrado en muy poco tiempo aumentar y en algunos casos duplicar la capacidad de respuesta para atender a pacientes en el marco de esta pandemia, ¿no? Bien, ya en el final también recuerden ustedes con servicios para no olvidar que estamos en una etapa crítica en el país, si bien los casos nos alejan en cuanto a cifras de lo que está pasando en AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. No te relajes, seguí preservando tu salud. Si tenés fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta o fiebre y dificultad para respirar, llama a emergencia epidemiológica al 0800-555-8478. Recuerden que la pérdida del olfato también forma parte de uno de los síntomas de esta enfermedad que trata de combatir y dejar rápidamente atrás el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Ahora, en la continuidad de la programación de Canal 10, como siempre, ya llega con mucho picante.